Quería compartir con ustedes una canción que nació pensando en esto, en cuando vamos a buscar en la palabra del Señor. Y voy a cantarles un fragmentico, porque me hacía meditar mucho en cómo hay veces sabemos tantas cosas en nuestra vida cristiana, llevamos un tiempo en la vida cristiana y sabemos tantas cosas, pero hay veces que el conocimiento de nada vale cuando verdaderamente no es el Espíritu Santo de Dios quien guía nuestras vidas. Hay muchas personas que son grandes conocedores de la Biblia y no temen al Señor. Y nada, que pudiéramos adorar a Dios con esto y meditar. Vivir en tu palabra es lo que debo hacer, lo sé. Morir es necesario para poder crecer, lo sé. Tantas cosas sé, pero ¿cómo vivo para honrarte? Enséñame tú y guíame tú, que escudriñando tu palabra, tu espíritu me ilumine siempre, y que mi mente pueda escuchar tu corazón, que tu carácter llene toda mi razón. Y que este pueda ser el anhelo de nuestras vidas, que nuestra mente, poner nuestro entendimiento para acatar lo que el Señor nos ha comunicado en su palabra, y que todo su carácter pueda inundar nuestra manera de vivir. Y en esta mañana quería compartirles sobre un tema muy importante, aunque se vuelve en la vida cristiana algo, vamos a llamarlo común en el sentido de frecuencia, y es sobre la oración. Y he puesto por título a esta prédica, la oración del reino. Pedimos a Dios que yo pueda ser guiado y que pueda ser de bendición a cada uno de nosotros, hermanos. La oración es un tema de vital importancia. Siempre me ponía a meditar mucho y me sorprendía un poco cómo los discípulos tenían a Cristo, y si tú y yo hubiésemos estado en ese momento ahí, no hubiésemos sabido ni que era el Hijo de Dios, ni que era Dios mismo. Pero ciertamente era un gran maestro, reconocido incluso por los fariseos. Se daban cuenta de que no hablaba cualquier bobería a Cristo. Y teniendo los discípulos delante al maestro, imagino que con una elocuencia genial y bueno, con el poder de Dios mismo, le dicen, maestro, enséñanos a orar. No le dicen, enséñanos a predicar como tú predicas, enséñanos a hacer un milagrito para ver si tenemos un poco de fama. No, dice, enséñanos a orar. Y creo que es de vital importancia que a través de la palabra de Dios, cada uno de nosotros pueda moldear las oraciones que hacemos, porque muchas veces no lo hacemos de la mejor manera. Y la palabra de Dios está para guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Que nuestra oración sea hecha consciente de la suprema majestad de Dios y sea elevada siempre como una expresión grata en la presencia de Dios. Que este sea nuestro máximo deseo. Que seamos conscientes de la majestad y el poderío de Dios. Muchas veces cuando hay personas que van a donde está un presidente, no le dicen, presidente! ¡Hey! No. Van con una cosa, espérate, una cantidad de personas que hay, con un respeto, con una cosa, y los que van a ver al Papa o alguien así, que bueno, y van a donde está él y le besan el anillo, pero con una cosa. Y hay veces, hermanos, que nos acercamos ante el Dios Todopoderoso en oración, y recordar cuando oramos, estamos orando al Dios Todopoderoso, dueño de todo, y dice, Señor, ya, mal empezamos. Entonces es como, reconoce quién eres tú,
Reconoce delante de quién estás. En cualquier momento que vayas a orar, vas a orar por los alimentos, reconoce que Él es tu sustentador, que Él es el Dios todopoderoso al que le estás orando, Señor. Es decir, como bajémonos un poquito y es bueno. A través de toda nuestra vida cristiana, o no, hemos heredado o aprendido diversas formas o maneras en las que expresamos nuestras oraciones. Aunque pienses que tus oraciones son completamente auténticas o correctas, debo decirte que hay una alta probabilidad de que no lo sean. Y aun si lo fuesen, la palabra de Dios nos exhorta a que nos examinemos cada día, en cada área de nuestra vida. Pero examinarnos, no, bueno, voy a ver cómo estoy, no. Busca el espejo que te va a revelar la verdad, que es la palabra de Dios. Yo voy ahí y examino mi vida, cada área de mi vida. Entonces, es bueno examinar cada área de nuestra vida y también el cómo debemos orar. ¿Por qué debemos examinar cada área de nuestra vida a la luz de las Escrituras? Porque somos exageradamente propensos al autoengaño y a creernos más de lo que somos. Y esto lo hacemos con bastante frecuencia. El autoengaño, en lo personal, le temo bastante, porque cuando te estás autoengañando, esa es una verdad para ti. Y solo la palabra de Dios puede romper ahí y mostrarte la verdad. Entonces, te invito a que podamos juntos examinar a la luz de la palabra este tema tan importante. Sabemos por la palabra de Dios que la oración ha sido una herramienta o un medio que Dios nos ha dado por su gracia para poder conectar con Él. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es la persona que está hoy con nosotros en nuestra vida, de la cual muchas veces no somos conscientes. Y Él nos ayuda a comunicarnos en oración con Dios. La oración viene a ser el lenguaje del alma que busca conectar con su Creador. ¿Cuántos hemos estado en ese momento de oración, donde tú no sabes cómo describirlo? Ya no son emociones, ya no es algo físico y ni siquiera es comparable. Es como hay una conexión y es tu espíritu, la parte no material de lo que eres tú, conecta con su Creador. En hebreo, la palabra para oración es tefilá. No sé si se pronuncia así, pero bueno, tefilá, que etimológicamente se refiere a la acción de juzgarse o reflexionar interiormente. La raíz hebrea, palel, implica un proceso de examen personal y reflexión sobre la vida y relación con Dios. Me pareció fascinante porque Dios entregó en un idioma su palabra y por eso frecuentemente ven cuando un predicador se para aquí y habla, no, la raíz del hebreo o la raíz del arameo o del griego, porque tenemos que ir al idioma original para entender un poco, ya que no hablan español o el idioma que usted hable. Entonces vemos que tiene que ver con la palabra juzgarse, reflexionar interiormente. Entonces podemos entender que la oración es algo más que simplemente conversar, que es el título que tiene más fama, como orar es conversar con Dios, que es real, pero es más que eso. Es un momento de intimidad donde debemos buscar ser conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es un momento para ponernos a cuentas con Dios, juzgarnos a nosotros mismos y examinar cuáles son los pasos que estamos dando o hemos dado en nuestra vida para que por la guía de la palabra del Señor, una vez más, busquemos con su poder enderezar lo que tú y yo sabemos que está torcido. Muchas veces queremos, pero sabemos lo que está mal en nuestra vida y entonces buscamos en oración, como dice en su palabra, examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos y empezar a ponernos a cuentas con Dios para que Él enderece lo que bien nosotros sabemos que está torcido. Entonces, sobre el tema de la oración, creo que uno de los textos más importantes es cuando Cristo da la oración modelo, ¿verdad?
que en algunos lugares lo han vuelto como un conjuro mágico, como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo repiten ahí, como si eso te va a librar de donde quiera que estés, en tu miedo o tu circunstancia. Pero entendemos que hay una verdad en esta oración modelo que Cristo nos está dando. Entonces vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 15. El Evangelio de Mateo. Oye, yo nunca he hecho esto, pero me parece bien. A ver, levanten quienes trajeron su Biblia. A ver. Levanten la Biblia y la espada. Bueno. Hay personas que lo tienen en los móviles, que no pasa nada. Yo también lo tengo en el móvil. Así que yo siempre se lo digo a los adolescentes, que cristiano que no tenga su Biblia, aunque sea en el móvil, pues ha negado la fe. Nada, es broma. Pero sí que es bueno tener la palabra del Señor en conjunto con nosotros. Mateos capítulo 6, del versículo 5 al 15. Cuando lo tengas dices, amén. Lo tengo. Entonces, leemos. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuidado con la hipocresía, hermano. Debemos tener mucho cuidado con la hipocresía. Cuidado con el deseo de aparentar ser algo y en realidad no serlo. Cristo estaba dejando en alto, bien alto y claro, que el deseo de ser visto por los hombres y tener una piedad aparente es tan vano y tiene un muy elevado nivel de estupidez, a tal punto que su única recompensa ha sido la admiración de los hombres. Es tan vano, y perdonen la palabra si está un poco, pero creo que es algo, es un pensamiento estúpido, ¿sabes? Es como no razonas bien cuando buscamos solamente la fama de los hombres. Y creo que ahí nos hemos encontrado muchas veces, que es real, muchas veces queremos reconocimiento, pero es bueno como, Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Tenemos que tener mucho cuidado, y Cristo lo estaba dejando bien claro, porque los fariseos estaban queriendo mostrar algo, una apariencia de piedad que realmente no tenía. Y debemos aprender esto que nos está enseñando el Señor. Querido hermano, debemos tener sumo cuidado, porque el aparentar nos trae como resultado la indignación de nuestro Señor y Dios. Y la permanencia en esa apariencia trae por consecuencia el ser apartados de Él para siempre. Si permaneces estando en una vida de apariencia, llega un momento, te la crees y estás totalmente apartado del Señor. El Señor se indigna con una vida aparente, con una vida tibia, que en realidad no ama al Señor. Busquemos siempre la sinceridad y la humildad, ya que Dios nos conoce. El Señor te conoce. De nada valen las apariencias. Él conoce cada intención expuesta en nuestra oración. En el verso 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí está el Señor presentándonos el cómo debemos ir en oración. Él nos muestra la forma, Él nos muestra el camino. Nos muestra un camino diametralmente opuesto al que hemos leído previamente en el verso 5. Los hipócritas buscan el público con ansias y su admiración, pero los que buscan la recompensa que el Señor da, oran y buscan en lo secreto. Es interesante saber que en los tiempos de Cristo, los judíos vivían en casas muy sencillas. Y resulta curioso cómo Cristo habla y dice: entra en tu aposento, cierra la puerta, y ahí en lo secreto. Y en aquellos tiempos, algunos adinerados, que eran los menos, quizás tendría puertas en sus habitaciones, pero muchos han leído este texto y han interpretado también una verdad un poco más espiritual, en el sentido de
cerrar tu puerta, la puerta de tu mente, es decir, estás ahí en lo secreto con el Señor. Y es interesante, cómo en cualquier lugar puedes cerrar ahí tu puerta y puedes estar en lo secreto con tu Señor. Aquí, donde estés en tu trabajo, puedes ahí, como cierro la puerta, estoy en lo secreto con mi Señor, ¿eh? Y puedes ahí tener una oración genuina, como Cristo mandaba. Vemos en el verso 7, y dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Mi hermano, estamos tan lejos, pero tan lejos de persuadir en lo más mínimo a Dios con nuestras oraciones. Al que escudriña los corazones y conoce todas las intenciones del hombre, ¿podrán las muchas palabras o la gran elocuencia hacerle escuchar atentamente? Dios lo conoce todo. Unas palabras bellas, hermosas o el repetir va a hacer que Dios nos escuche o que cambie lo que Él ha querido hacer. Esto es algo en lo que debemos reflexionar y analizar cuidadosamente. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano sobre toda cosa que sucede en la existencia y también deja bien claro lo eficaz de la oración. Muchas veces decimos, cuando empezamos a estudiar quién es Dios, empezamos a conocer quién es Dios, decimos y entendemos que Dios es soberano sobre todo lo que ha creado. Y nadie puede interponerse en sus planes. ¿Para qué voy a orar? Pero la palabra deja bien claro que el Señor es soberano, pero también deja bien claro lo eficaz de la oración. Y estudiando las Escrituras nos damos cuenta que para nada, estas dos verdades eternas, son incompatibles. Puesto que Dios se ha dispuesto un plan y Él ha diseñado soberanamente los medios para llevar a cabo este plan. Por lo tanto, debemos entender que ni tu oración, ni la mía, ni la de ningún hombre cambiará el rumbo de lo que sucederá. Ninguna oración cambiará el rumbo de lo que sucederá. Sin embargo, Dios dispuso en su designio soberano hacer su obra en innumerables casos, respondiendo así las oraciones de sus hijos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces debemos entender esto. Tu oración no cambia lo que Dios ha dispuesto. A Dios no le va a sorprender nada. Como, mira lo que hizo ahora fulanito de tal. No. Dios ha diseñado un plan soberano y ha creado también los medios por los cuales ese plan sucede. Entonces, yo oro, mi oración, Dios la escucha y conforme a su voluntad, como dice su palabra, Él responde. Por eso muchas veces no es sí, a veces Dios responde un no. Y eso es para nuestro bien. Primera de Juan 5, verso 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Debemos cada día buscar ser llenos del Espíritu Santo, orando y nutriéndonos de su palabra y haciendo la voluntad de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, nuestra oración estará siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Por eso es bueno estar buscando del Señor, porque a veces oramos lo que no debemos, pero el Espíritu en nosotros sabe cómo llevarnos a una oración correcta en la voluntad de Dios, llenándonos de la palabra, orando y haciendo su voluntad. No busques impresionar con largas oraciones a Dios. Desiste de lo que quizás sea inútil, oraciones extensas, que al final de tiempo y al cabo, la palabra dice que la intercesión que a Dios llega, ni siquiera podemos decirla. Porque dice en la palabra de Dios, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Claro, el Señor nos ha dado un lenguaje, nos ha dado una boca para que le glorifiquemos, para que le pidamos a Él, pero entender que tus muchas palabras no hará que Dios te escuche más atentamente, sino una oración guiada por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad, como dice su palabra, con gemidos indecibles. Tú no los puedes decir, solo el Espíritu. Dios conoce la intención del Espíritu y lleva nuestras oraciones correctamente al Señor. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de sus hijos. Dice el verso 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El Señor aquí nos enseña cómo debemos orar. Reconocemos que Dios habita en una existencia superior a nuestra existencia. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú habitas en una existencia por encima de la mía. Aquí tenemos una verdad. Oh Dios, tú que habitas en lo alto, santificado sea tu nombre. Santifica tú, oh Dios, tu nombre, que eres el soberano, el santo, santo, santo. Vemos también cómo debemos pedir: Señor, así como tu presencia allá en el cielo, todos se deleitan en hacer tu voluntad y todos gozan de la dicha de estar separados plenamente del pecado. Oh Dios, te pedimos que así se haga en la tierra. Queremos que tu reino venga ya y sea cumplido todo lo que te has propuesto hacer. Por eso decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es así como en los cielos se hace, queremos que se haga en la tierra. Este es el clamor, es el modelo que nuestro Señor nos dio. Es como: Señor, lo que ha de suceder, lo que tú has prometido para nosotros, así como allá disfrutan de estar plenamente separados del pecado, venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Lo anhelamos, tus hijos lo anhelan. Esta es una verdad que el Señor nos enseña también en la oración modelo que todos conocemos. Que se haga la voluntad de esa manera aquí donde vivimos, es nuestro deseo. Dice el verso 11: danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. En esta oración estamos reconociendo, en este fragmento, reconocemos que el Señor es nuestro sustentador, quien nos sustenta en esta tierra y que Él es el que nos da vida cada día. La vida que nos has deparado para el día de hoy, oh Dios, la vida que tú nos has dado, que tú has pensado para hoy, dánosla hoy, oh Dios. Verso 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En otras versiones dice: perdona nuestros pecados, como hemos nosotros también perdonados a los que nos ofenden. Se trata de esto. Entender que si no perdonamos a quienes nos han ofendido o fallado, el Señor no nos perdonará. Pero tened cuidado con esto, porque si perdonamos de apariencias una vez más, pensando de que así, recuerda una vez más, el Señor te conoce. Y no solamente que el hecho de que no perdones a un hermano hará que el Señor no te perdone, sino que va a dar evidencia de que Cristo no está en ti. Entonces busquemos, no esperes el sentir el perdonar, ese sentimiento nunca llega. Eso de, es que ahora mismo no me sale, no ve y ponte a cuentas con tu hermano, porque se trata de eso. Verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. No sé si ustedes han leído este verso. Yo cuando lo leí, un poco como que te está en la cabeza, porque dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces personas cogen un verso, sacan del contexto y ya saben lo que pasa.
cuando sacas un verso de un contexto y no lo examinas a la luz de la palabra, que te creas una herejía más grande que una ballena. Y entonces debemos tener mucho cuidado, porque sabemos por la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, como dice en su palabra. Pero muchas veces permite la tentación en nuestras vidas para probar nuestra fe y para sus propósitos eternos, los cuales escapan en la mayoría de las veces de nuestra comprensión. Lo que sí sabemos es que Dios todo lo que permite en la vida de sus hijos es para un bien eterno. Estamos siendo conformados a la imagen del Señor, recuerda esto. Tenemos un ejemplo en Mateo, capítulo 4, verso del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vemos el caso en nuestro Señor. Fue guiado por el Espíritu, pero el que lo tentó fue el maligno. Fue allí a ser probado y lo venció ¿cómo? Con la palabra de Dios. Escrito está. Muchas veces la verdad viene incluso así como escuchamos a personas, mira, sí, está hablando de la Biblia, examinemos. Seamos como los de Berea y vamos a examinar. A ver, sí, Cristo lo hizo. Le dicen, sí, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En 1 Corintios, capítulo 10, versos de 2 al 13, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Así que no tengas temor, agárrate del Señor, porque aunque vengan pruebas a tu vida, el Señor ha prometido darte la vía de escape también. Entonces, cuando miramos, como hizo Pedro, miraste a donde no tenías que mirar, empiezas a hundirte. Miras a Cristo, Él es tu vía de escape siempre, en cada momento de prueba de tu vida. Vemos el verso 14 y verso 15 y dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Oremos. Oh Señor, ayúdanos a darte solo a ti nuestras oraciones más sinceras y humildes, que sean gratas ante tu trono y que siempre podamos reconocer la majestad y santidad de tu nombre, para a la luz de esa realidad poder entender quiénes somos nosotros y qué sería de nuestras vidas si no fuese por tu gracia que nos cubre, esa gracia que podemos disfrutar por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, soportando en su muerte la ira eterna que merecíamos justamente y luego resucitando de entre los muertos. Gracias porque junto con Él tus hijos han resucitado a una nueva vida. Te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre. Guíanos siempre al orar, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.